a ninguno de los dos. Y a medida que va aumentando su integración va a ir acercándose Al centro. Así es. Pero además yo voy a hacer un agregado a eso. Porque ahí estamos contraponiendo salud y enfermedad o bienestar y malestar. ¿Sí? Pero yo voy un poquito más allá. Porque como estamos trabajando en la dimensión espiritual, la realidad es que el bienestar no es la euforia, por ejemplo, ¿no? Y el polo no es malestar-bienestar. El bienestar está en el eje, en el centro. En el lado de las polaridades, en general hay malestar, ya sea la persona sobreprotegida o la sobreprotectora o la abandonada, hay malestar en los dos. Bien, la ley de ritmo. Esto es espectacular para el trabajo con parejas. Todo tiene en el universo, en la naturaleza funciona como las mareas. Tiene un ciclo de avanzada y uno de retirada, uno de acercamiento y otro de distancia, altas y bajas. Es natural. Es natural que en la economía haya momentos de vacas gordas y otros momentos de vacas flacas. No estamos siempre maravillosamente en abundancia. A veces hay momentos de baja y eso está bien. Porque comprender hasta esta ley ayuda a relajar el miedo de que, Dios mío, yo me acuerdo a veces, en una época, cuando tenía poco trabajo, estaba muy asustada. Y mi maestra me decía, Vero, confía, es un momento. Después vas a tener muchísimo trabajo y no vas a tener un minuto para respirar. Entonces, tranquila, confía en la ley de ritmo. ¿Algún otro ejemplo de ley de ritmo en la vida cotidiana? Sí. Eso. Y después, claro. Es esto, en las parejas es súper importante saber que hay un ritmo, que a veces estamos muy cerca, muy enamorados, muy pegoteados, y otras veces tenemos distancia. Y está bien eso. Es normal, es lo que debería pasar. Porque, ¿qué os sucede cuando hay un momento de mucho roce entre dos cuerpos? Pueden pasar dos cosas. O que se lastimen los dos, o que se forme un callo. Con lo cual, a veces yo les digo a las parejas, dense aire, dense espacio para ver qué querés, para ver qué necesitas, para relajar toda esta agresividad que te aparece, porque si no, estamos siempre como en el mismo lugar del ritmo. Veamos otra característica de esto, las estaciones. No estamos siempre en invierno, ni siempre en verano. La naturaleza funciona en ritmos, funciona en ciclos. A veces tenemos un ciclo de inicio, un ciclo de crecimiento, un ciclo de declive, un ciclo de muerte. Y eso es normal y está bien. Digo la palabra normal entrecomillada. No me gusta usar la palabra normal. Obviamente. Sí. Y decir, bueno, como después de la tormenta viene la calma. Ahí hay otra manifestación de la ley del ritmo. Hay tormenta, hay un... y después esta calma chicha. Y es lo que tiene que suceder. Y finalmente la última ley es la ley de generación. Todo en el universo tiene un componente masculino que es activo, emprendedor, caliente, que va para adelante, en movimiento, es avanzador, y otro femenino que es receptivo, quieto, contenedor, frío y magnético, en lugar de ser eléctrico, que no lo puse ahí, como el masculino. La unión de esos dos componentes genera la vida. El Tao dice que dentro del yin siempre está el yang y dentro del yang siempre está el yin. Esto ocurre absolutamente en todas las instancias de la naturaleza. Comprender esto también nos puede ayudar cuando estamos acompañando, ya sea a una pareja, por ejemplo, una situación muy habitual. En la pareja parece que los roles estuvieran invertidos. El varón tiene una actitud como más
receptiva, pasiva, quieto, no dice, no toma decisiones, y la mujer es la que habla, la que toma las decisiones, la que viene, la que hace. Obviamente, eso también ocurre, por ejemplo, en la sexualidad. ¿Qué pasa? Ninguno de los dos está satisfecho, porque parte de lo femenino es sentir que estoy receptiva, es sentir que alguien viene a mí. Y parte de lo masculino, atávicamente, es la idea de poder ir, de buscar, de conquistar. Cuando eso no ocurre, hay malestar. Entonces, a veces hace falta que los varones recuperen su costado masculino y que las mujeres recuperemos nuestro costado femenino para entrar en orden. Volvemos acá al tema de los ciclos. También las relaciones son biodinámicas, es decir, tienen un movimiento relativo a la vida. Funciona en ciclos, como lo que recién les decía de las estaciones, con movimientos propios. Cada situación tiene grados progresivos de evolución y en todo ciclo hay un punto cero, un inicio, un crecimiento y desarrollo, un punto cumbre, una declinación y una muerte. Ejemplo clásico, la sexualidad. El ciclo de la respuesta sexual tiene un punto cero, un deseo que empieza la energía a subir, una excitación que es el ascenso de la energía, una meseta que es donde la energía está sostenida en el tiempo, un punto cumbre que es el orgasmo, una declinación y una muerte que lleva nuevamente al punto cero. Eso, digamos, cuando ocurre de una manera natural, genera bienestar. Cuando hay algo de ese ciclo que se interrumpe, es lo que genera la disrupción. Ahora, entender esto nuevamente como en una espiral, el ciclo vuelve a comenzar. Esto también produce alivio. Por ejemplo, cuando en las parejas hay una situación de crisis y algo tal como estaba se termina, va a comenzar otra cosa. Pero muchas veces las personas se angustian mucho cuando esto sucede. Dice, esto se terminó, esto no puede ser más, estoy sufriendo mucho, quiero estar con fulano de tal y él no quiere estar conmigo. Y resulta que se cumplió un ciclo. Y a lo mejor esa relación ya no debía ser más, porque ya las personas aprendieron lo que tenían que aprender mutuamente. Entonces, pasemos a otra cosa. La tarea es ayudar al consultante a reconocer ese ciclo en cada una de las situaciones que presenta, ¿no? En qué fase se encuentra y así contribuir a comprender el flujo natural de la vida, el ritmo natural de la vida. Esto ocurre en procesos individuales, en procesos de pareja, en procesos en la familia, ocurre en todas las instancias de la vida, porque las relaciones funcionan biodinámicamente. Comprender esto da una perspectiva más amplia que permite alejarnos un poco y ver como el camino, como en una espiral, es como como un caracol. A mí me gusta considerar en general las crisis y los obstáculos como señales de los bloqueos actuales de la energía. ¿Esto qué significa? La energía circula, ¿no? Biodinámicamente está circulando. En algún momento pasó algo que bloqueó esa energía. Eso produce una crisis. Algo tal como era necesita transformarse, necesita morirse tal como era y empezar a ser de manera diferente. Cuando podemos ayudar a concientizar a la persona de que eso tal como era ya no está más y necesita transformarse, podemos avanzar y podemos trascender. La idea también es que podamos ayudar a la persona a ver los recursos propios no registrados, porque muchas veces con los recursos que la persona no sabe que tiene de sí misma, puede trascender estas crisis y obstáculos. Entonces nuestra tarea, observando esto, es, en lugar de ver la crisis como un, oh, qué horror lo que me está pasando, o una enfermedad, o un dolor, o un despido, o una pérdida, ver qué recursos tengo para trascender esa crisis y salir fortalecida y resiliente. Sí. Esto es súper importante también. Cada relación de cualquier naturaleza trae al consultante un aprendizaje. Nuestra tarea es ayudar a comprender para qué esa relación estaba en mi vida. Las situaciones, relaciones,
no duran para siempre, como los seres vivos. A ver, hay personas que viven 100 años, otras 53, otros bebés se mueren a las 2 horas de nacidos. Con las relaciones pasa lo mismo. Tenemos este concepto judeo-cristiano de que nos casamos para siempre. Y si se terminó lo que nos unía, ¿para qué sostener una cosa que no tiene más sentido para los dos, por ejemplo? Bueno, y cada ser individual o vincular, es decir, un ser vincular considerado una relación, tiene un propósito de aprendizaje espiritual que va obteniendo de sus experiencias terrenas. Es decir, yo parto de la idea de que los seres vivos tenemos un yo terreno, que está conformado por el yo físico y el yo emocional y el yo mental, y tenemos un yo superior, o un alma, o un ser espiritual, que es el que viene con las intenciones de aprendizaje, que se van trascendiendo de vida a vida, partiendo de la base de que nos morimos y después encarnamos en otro ser para seguir aprendiendo lo que no aprendimos en la anterior. Por ejemplo, voy a tomar tu ejemplo. ¿Cómo te llamas? Abril. ¿Vos te das cuenta para qué fue esa relación con este muchacho que no quería estar con vos? ¿Para qué te encontraste con él? En retrospectiva. Sí, obvio. Sí, me di cuenta. ¿Para qué? Porque yo tenía un concepto de que entendía lo que necesitaba, Sí. pero en vez de ponerlo en mí, lo ponía en otro. Entonces, bajo esa visión, siempre la culpa era de otro y siempre yo estaba infeliz con lo que tenía. Sí. Y después me di cuenta de que, dije, ¿para qué está esa persona en mi vida? Y de repente, cuando me di cuenta de que funcionaba como espejo, dije, yo le critico esto, pero yo hago lo mismo conmigo. Sí. Entonces, ¿qué derecho moral, entre comillas, tengo yo de recriminarle a otra persona que ni siquiera yo misma me puedo dar? ¿Sentís ahora que esa relación que fue tan dolorosa en su momento, esa no relación, o no sé si hubo relación, pero ¿sentís que tuvo sentido para vos? Sí, Absolutamente. pero es algo que además hablamos. Me acuerdo muy, muy claro que una vez este chico me dijo, ¿preferías no haberme conocido? Y le dije, no, porque si no, no estaría parado donde estoy hoy. Absolutamente. No me arrepiento de nada, porque todo contribuye a seguir formándote. Absolutamente. Entonces, en cada una de las situaciones que el consultante nos trae, todas, y acá soy generalizadora, podemos tomar este concepto en cuenta. Es decir, ayudarle a ver, no, es que mi jefe me tiene realmente, ¿cómo se diría? Me tiene harta, si no quería usar una palabra fea, me tiene harta ya, porque bla, 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 bla. Bueno, muy bien, a ver, ¿qué te está mostrando esta relación? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás teniendo que aprender? Quizás la persona necesita aprender a poner límites, quizás la persona necesita aprender a decir no, quizás la persona necesita aprender a decir no me voy a quedar acá para siempre. Me acuerdo, la semana pasada vino una consultante, una chica que le cuesta muchísimo poner límites y los padres la tenían pisoteada y entonces había entrado en un trabajo que le encantaba. Pero empezó a haber unas situaciones bastante feas con las compañeras, que había como chismes. Y ella dijo, me voy a ir de este trabajo, aunque mis padres, que no querían que estuviera en ese trabajo, pero me dijeron, no, porque imagínate que vos no tenés que estar ahí, pero me voy a ir. Y estaba tan feliz de su decisión de haber dicho por primera vez no, que para ella fue un enorme aprendizaje esta relación con estas compañeras de trabajo que le hacían la vida imposible. Sí. Bien, uno de los elementos más importantes que yo uso en el trabajo vincular es la propuesta de Marshall Rosenberg. Es un abordaje de la comunicación propuesto por Rosenberg que propone fundamentalmente la responsabilidad propia por el proceso personal a través de vamos a llamarla una metodología de comunicación que tiene una serie de pasos muy bien diferenciados. En primer lugar, el registro de los hechos a través de la observación sin juicio ni evaluación. Esta es una de las cosas que más le cuesta a la gente.
En general, nos cuesta mucho poder decir, por ejemplo, este salón tiene 2 metros por 3 metros de alto, estoy diciendo cualquier cosa, y la gente dice, este salón es horrible, como si fuera, o este salón es luminoso. Es una evaluación, porque la observación es la posibilidad de determinar hechos que todas las personas que están en ese lugar, cosas que sean comprobables. Una de las cosas más difíciles es poder registrar hechos, observaciones sin evaluar. En segundo lugar, también bastante difícil, pero muy poderoso, es reconocer los propios sentimientos generados por la situación. Una de las frases que muchas veces la gente usa cuando yo le propongo vamos a conectar con tus sentimientos es, digo, por ejemplo, fulanita, ¿qué sentís? Yo siento que, y el siento que, el que es una trampa, porque le va a asignar la responsabilidad al otro. Yo siento que fulanito me hace tal cosa. Bueno, vos no sentís eso, vos estás sintiendo frustración, rabia, miedo, dolor. El sentimiento siempre es propio. Y cuando yo puedo reconocer ese sentimiento propio, empiezo a tener poder. Porque en lugar de dárselo al otro, lo tomo para mí. Debajo de una emoción o un sentimiento inarmónico, en general hay una necesidad insatisfecha. Esa es otra de los desafíos de reconocer qué estoy necesitando que en esta situación no estoy encontrando. Yo a veces uso la pirámide de necesidades de Maslow o a veces uso alguna de la lista que tiene Marshall Rosenberg en el libro. ¿Qué estás necesitando? Y también evitar el yo necesito que, porque el necesito que es que el otro haga algo. Y yo no puedo necesitar que el otro haga algo. Yo puedo necesitar aire, puedo necesitar expresarme, puedo necesitar espacio, puedo necesitar desahogarme, puedo necesitar celebrar, puedo necesitar sexo, puedo necesitar lo que sea propio. Cuando yo digo necesito que, le tiro la pelota del poder al otro. En cuarto lugar está la empatía, que es la posibilidad de comprender los sentimientos y las necesidades del interlocutor. Primero necesito reconocer las mías y luego también comprender qué le pasa al otro. Finalmente, después está el establecimiento de acuerdos. Un acuerdo está conformado por un pedido, un ofrecimiento y una consecuencia del no cumplimiento del acuerdo. Es muy importante tener este concepto integrado en el acuerdo. Finalmente, es fundamental y genera círculos virtuosos el reconocimiento positivo. Estamos muy acostumbrados a hacer reconocimiento negativo. No me hiciste tal cosa, me dejaste plantada. En lugar de decir, por ejemplo, ay, me encantó que me trajeras ese chocolate que tanto me gusta. Me gustó o me hizo bien que cumplieras con tu horario de llegada. O cualquier reconocimiento que implique no un juicio sobre el otro, sino cómo lo que el otro hace me hace bien a mí. Y esto es algo que Rosenberg plantea muy claramente en el libro. Él dice, no es importante juzgar desde mí la acción del otro, sino reconocer cómo la acción del otro despierta en mí la satisfacción de una necesidad o un sentimiento agradable. Además, yo uso, esto está en mi libro, algo de la pragmática de la comunicación que tiene que ver con lo que se llaman actos de habla, para que podamos decir lo que verdaderamente queremos decir, distinguiendo correctamente entre las distintas formas de decir las cosas. Por ejemplo, una afirmación u observación es algo muy distinto a una expresión. ¿Podemos dar unos pequeños ejemplos? Una afirmación, por ejemplo, una observación. No, por ejemplo, en este lugar hay 32 grados de temperatura. Eso es una afirmación, es una observación.
Puedo decir, por ejemplo, estas botas me llegan a 5 centímetros por debajo de la rodilla. Son siempre objetivas y observables. La expresión, por otro lado, es tengo calor. Yo siento calor. Tengo rabia. Me molesta. Estoy feliz. La pregunta, gracias. La pregunta lo que busca es información del interlocutor. El juicio, y con esto tenemos que tener mucho cuidado, y yo tengo muchas discusiones con muchas personas con respecto al tema de los juicios. Un juicio es una opinión, que es personal. Muchas veces los seres humanos hacemos juicios como si fueran verdades incontrovertibles. Eso está mal. Es un desgraciado. ¿Es tan buena persona? Todos esos son opiniones sobre una situación determinada. No están hablando del hecho ni de la persona. Y acá agrego otra cosa, y es, el juicio habla siempre del que juzga, no habla de la cosa juzgada. Yo pongo este ejemplo. Si estos anteojos tuvieran un vidriecito rojo, ¿no? Y yo estoy así y me pongo mis anteojos. Che, qué roja que tenés la cara. Qué lindo suéter violeta. Mirá la camisa roja del señor. O qué rojo que está todo. ¿Estaría hablando del mundo rojo? ¿Estaría diciendo, realmente el mundo es rojo? La mirada es mi cristal. Entonces, el juicio habla siempre de la persona que juzga. Es muy interesante darme cuenta de esto para diferenciar entre una opinión, una observación y una expresión, por ejemplo. No es lo mismo decir, me generó mucha frustración que fulanito no viniera, a decir, fulanito es un desconsiderado, que es un juicio. Bueno, un pedido lo que pretende es una acción del interlocutor, una orden o instrucción es algo que pretende algo de otra persona, pero tiene una jerarquía superior. Una oferta o promesa es algo que yo le estoy proponiendo a la persona que voy a hacer o que voy a decir. Una declaración marca un antes y un después en el estado de cosas. Cuando yo digo, por ejemplo, renuncio, es una declaración. O de este tema no sé. Estoy declarando que algo era de una manera y ahora vos sabés que yo no sé. Estoy embarazada. También marca un antes y un después. Una queja, yo lo llamo a estos dos últimos como, me faltó uno, que es la propuesta, que es, una queja es un juicio negativo enmascarado de expresión. Por ejemplo, cuando digo, qué mal que funcionan los teléfonos. En realidad estoy haciendo un juicio sobre la compañía telefónica y estoy intentando enmascararlo debajo de una expresión. El reclamo, por el contrario, distinto de la queja, es cuando se hizo un acuerdo, si una de las partes no cumplió el acuerdo, es válido el reclamo. Y la propuesta es una mezcla entre pregunta, pedido, oferta. ¿Vamos al cine esta noche? ¿Dónde se enmarca eso? Es una propuesta. Sí. Bueno, como venimos diciendo, en la experiencia humana usamos el cuerpo, la emoción, la mente y la espiritualidad. Es importante tomar en cuenta todos los elementos cuando estamos trabajando la vincularidad o con una persona, o con una pareja, o con una familia. Los mensajes en la dimensión física o corporal o en la emocionalidad son indicadores de una incoherencia en el alma. ¿Esto qué quiere decir? Hay una necesidad muy profunda del ser que no está siendo satisfecha en la vida cotidiana, por lo cual o la persona se enferma o se siente, ¿cómo se dice? Se siente con malestar, etcétera. Es interesante con esta propuesta aprender a relacionarse saludablemente con el dolor. Esto que hablábamos de las crisis, yo tomo las crisis como momentos de transformación. El dolor es un maestro que muestra una necesidad insatisfecha, muestra una brecha
entre el alma y el ser terreno. Algo que debería ser de una manera, bueno, aquí, la tensión, por ejemplo, manifiesta la diferencia entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Por lo tanto, la idea es tender a la relajación para poder aceptar lo que es, tal como es. Y si puedo hacer una transformación, hacerla. Yo considero al counselor o al terapeuta como alquimista o como guía de alquimistas. ¿Saben lo que hace un alquimista? El alquimista transforma el plomo en oro. Entonces, la idea que yo tengo del profesional que acompaña la salud ayuda a transformar las situaciones densas y negativas en vivencias de evolución y crecimiento. Por ejemplo, el caso de Abril, que fue una situación densa, difícil, yo me imagino que no la pasaste nada bien en ese momento. Y sin embargo, ahora estás mucho más entera, mucho más conectada con vos misma. La idea es reencuadrar las vivencias negativas con un propósito de aprendizaje esencial. Es muy importante, como hablábamos antes de la ley de vibración, de darnos cuenta del poder de la palabra. ¿No? Tenemos una responsabilidad enorme cuando trabajamos con personas. Podemos o ser creativos o ser destructivos. Yo soy muy cuidadosa con esto que les conté recién de las maneras de decir las cosas. Soy muy cuidadosa cuando estoy haciendo un juicio, cuando estoy expresando, cuando hago un juicio lo reconozco, digo, bueno, esto es un juicio, esto que voy a hacer es una interpretación. ¿Te suena o no te suena? ¿Tiene que ver con vos? ¿Puede ser? Y podemos también arruinarle la vida a una persona. Me acuerdo de alguien que había venido y me había contado que, bueno, en cualquier situación de ayuda, ¿no? La persona le decía, había ido a clases de canto y la profesora le dijo, pero bueno, podés cantar. Esa persona quedó destruida y no cantó hasta que alguien le dijo, hacelo y encontrá tu voz. La idea es confiar en la salud y las posibilidades del consultante. Estamos muy acostumbrados, bueno, nosotros no en este ámbito, pero la idea es que inclusive las personas que tienen desequilibrios en su polaridad bastante pronunciados, tienen la capacidad de reencontrar con su salud y tienen la capacidad de encontrar múltiples recursos adentro suyo. Les voy a recomendar una película que habla sobre esto, se llama Te regalo estas alas rotas. Es un documental, estas alas rotas, algo así como I give you these broken wings. Es un documental que hicieron a 2 personas diagnosticadas con psicosis muy severa, institucionalizadas las 2, que se encontraron con profesionales que no sé si eran centrados en la persona, pero le pegaban en el palo, que después de una enorme paciencia y un montón de trabajo, lograron ayudar a las 2. Una se convirtió en asistente psiquiátrica y la otra es escritora de libros y cuenta toda la historia. Es un hermosísimo documental. Se los recomiendo porque habla de esto. Te regalo unas alas rotas. Busquen, sí. Si quieren, después hay una hoja circulando por ahí que pasen el mail, así yo les paso el PowerPoint. Creo que